Y querido Señor, muchas gracias porque nos das la posibilidad de tener tu palabra, de abrirla. Ahora te pedimos que nos enseñes en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, cuando pensamos en lo que estamos estudiando, hay dos maneras de ver la Biblia. Una es en una forma temática, o sea, buscar un tema y hacer una seguidilla sin sacarla del contexto. La otra es en forma expositiva, como estuvimos estudiando Génesis, que íbamos casi versículo por versículo. Entonces, la semana pasada me hicieron un comentario del contexto y está bien, pero vamos al versículo que estábamos estudiando, y lo primero que tenemos que pensar, ¿qué está haciendo Jesús? No sé si se ve bien ahí. Está comenzando su ministerio. Vamos a este lado a ver si está comenzando su ministerio, y esa es la idea. Algunos de ustedes ya están en el ministerio, otros van a comenzar su ministerio, pero lo que yo quiero que saquemos como forma práctica, ¿qué hizo Jesús antes de comenzar su ministerio? Oró. Por eso vamos a ver bien eso, pero toda obra de Dios, toda obra que Dios ha bendecido con el tiempo siempre empieza de rodillas. Ahora, dice así: recorría Jesús todas las ciudades, todas las aldeas. Voy a leerlo de acá más fácil. Todas las ciudades, todas las aldeas. ¿Y qué pasó ahí? ¿Dónde estaba enseñando? Enseñando en las sinagogas. Eso márquenlo bien, porque hay un evangelio que a veces se menciona poco, y es el evangelio del reino. Nosotros enseñamos el evangelio de la gracia, pero Jesús también enseñó el evangelio del reino. Entonces, iba Jesús predicando y enseñando en las sinagogas el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad, sanaba toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, y esta es la parte práctica nuestra, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero el otro día me decían, no, que de acuerdo a lo que estamos estudiando, tenía que ser la oración y no la predicación. Y yo hice énfasis en la predicación. En un pasaje así, el énfasis es la predicación. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Una acción, recorría. Y cuando recorría, ¿qué hacía? Predicaba. Voy a explicar en forma rápida el Evangelio del Reino, aunque ya lo expliqué varias veces. Cuando vemos, en la Biblia vemos el Evangelio del Reino, el Evangelio de la Gracia y obviamente el Evangelio Eterno. Una de las grandes confusiones que hay hoy en la iglesia, y en muchas iglesias, no en esta, en muchas iglesias, es que toman el Antiguo Testamento y lo tratan de encajar en el Nuevo y mezclan la iglesia con Israel. Por eso ve gente que sale sanando y haciendo diferentes tipos de milagros, y no estamos diciendo que Dios hoy no hace milagros, estamos diciendo que el énfasis que le da a alguna iglesia es exagerado. ¿Dios es un Dios de milagros? Sí, definitivamente. ¿Jesús hizo milagros? Sí, claro que hizo milagros. Ahora, ¿por qué Jesús venía sanando? Venía sanando porque los judíos necesitaban ver una señal, necesitaban saber que Él era el Mesías. La vez pasada alguien me decía, pero que en esta iglesia no se habla del Espíritu Santo y no hay señales. Perdón, acá hablamos del Espíritu Santo porque es la tercera persona de la Trinidad y es Dios. Y claro que vemos señales, pero hoy por hoy yo no salgo a sanar gente. ¿Por qué? En el Evangelio del Reino, y esto me lo escucharon decir por 9 años, había un reino que estaba siendo ofrecido. ¿Qué reino era? ¿Qué reino era el que estaba siendo ofrecido? ¿Qué ofreció Jesús cuando vino? El reino de Dios. Jesús estaba diciendo que si se arrepentían, Él mismo iba a venir. Bueno, vemos cómo le rechazaron de diferentes maneras. Rechazaron al Señor, rechazaron a los apóstoles. Vamos al libro de los Hechos otra vez. En el capítulo 7, a través de Esteban, rechazan ese reino, y ese reino se pospone hasta el milenio, y entra en ese compás la iglesia. Con eso en mente, y porque ya fue estudiado, no le voy a poner mucho más detalle, piensen que lo que estamos viendo aquí es el comienzo del ministerio de Jesús.
enseñando el Evangelio del Reino. ¿Por qué mencioné sinagoga? Porque le estaba predicando a los judíos. Aquí todavía no estaba la iglesia. No hay ninguna mención de la iglesia en el Nuevo Testamento, salvo en Mateo 16, y no lo habían entendido. Entonces, las personas que buscan milagros por todos lados se olvidan de que los judíos buscaban señales, los griegos sabiduría, y esas señales fueron dadas. Jesús, los apóstoles hicieron milagros. Ahora, el punto principal de aquí, entonces, el contexto principal es, si ven después en el capítulo que sigue, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad y los envía. El contexto habla de predicar, de enviar y de servir. Pero no se puede predicar, no se puede enviar, no se puede servir sin orar. Porque la comunión es la antesala del servicio. Y es lo que vemos aquí. Como dije el otro día, al Señor tu Dios adorarás y a Él. A veces hemos cambiado eso. No, yo tengo que servir. No tengo que buscar lo que yo hago, sino quién yo soy. Y el yo soy, o sea, mi identidad, la tengo en Cristo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo mi identidad en Cristo, tengo comunión, y esa comunión me va a impulsar a servir. Y un ejemplo, Jesús comienza su ministerio orando. Sí, claro, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y es lo que vimos acá. ¿Quién me puede contestar las preguntas? A ver, ¿qué es lo que Él mandó? Y lo que acabo de explicar rápido es porque alguien me preguntó por el contexto del pasaje. Tenía razón su pregunta y lo acabo de explicar. Si hay otra duda, la contesto. ¿Qué mandó Jesús? Tiene que leerlo de acá. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Traten de no disparar con escopeta y léamelo de la Biblia. Ese es el capítulo que vos tenés que tener ahí abierto, David. Abrí el capítulo 9. Recorría Jesús todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia al pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tal vez usted lo que batió está bien, pero tiene que decirlo porque la Biblia lo dice, no porque usted lo escuchó en un sermón o lo escuchó en la radio. ¿Qué mandó acá? Rogad. Rogad. ¿Rogad a quién? Al Señor de la mies. ¿Que haga qué? Que envíe obreros a su mies. Una de las cosas interesantes de Dios, cada vez que yo tengo que orar por algo, quizás yo sea ese instrumento. Tal vez usted empiece a decir: Señor, yo quiero pedirte que mandes un misionero a Nicaragua. Y Dios le manda a Nicaragua. Tal vez no, pero heme aquí, envíame a mí. Y todo ministerio empieza de esta manera, orando. No puede haber un servicio si primero no hay adoración. Ahora, ¿qué mandó? ¿Qué vio el Señor? Y lo contestamos la semana pasada, así que fácil. Léemelo del versículo 36. Vio las multitudes. ¿Vieron qué fácil es verlo del versículo? ¿Pero qué es más fácil? Más fácil es decir lo que ya sé. Estábamos en una actividad ayer, y suena cómico lo que voy a decir, pero fue real. Entonces preguntaban sobre algo los discípulos, y una hermana con muy buena intención dijo: en la película yo lo vi hablando de Jesús. ¿Qué película? La película de Jesús que pasan por la tele, es como los 10 mandamientos de la novela. Es que tenemos que leer la Biblia, no la tele. No me importa y no está mal si ves la tele, pero a veces la televisión o la película no te muestra exactamente eso. Y lo que Jesús vio fue multitud. Y le podemos hacer diferentes preguntas. ¿Cómo estaba la multitud? Dispersa. ¿Qué más? Desamparadas. ¿Cómo qué? Entonces necesitaban un pastor que las pastoree para poder suplir su necesidad. ¿Qué sintió Jesús? Y ya sabemos y lo entendimos, pero es algo que tiene que quedar grabado. Sintió compasión porque había personas
en ese momento que no podían entender el evangelio que se le predicaba. Hoy estamos igual. Cuando pensamos en el evangelio, el mandato de evangelizar, de llenar la tierra, está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotros somos los que tenemos que hacer eso. Hablamos mucho el otro día, el domingo pasado, sobre eso, pero vamos a 2 Corintios 5. Y tal vez esto les ayude, porque ¿cómo nos cuesta hacer el trabajo de evangelizar? Salir a la calle, hablar con amigos. Entonces, si vamos a Génesis, llenamos la tierra. Si vamos a mirando, continuamente tengo que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ese mandato, de hecho, a ver si se acuerdan, el mandamiento que Jesús le da de predicar el evangelio a toda criatura, ¿para quién fue dado? No para la iglesia, para los discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estudiamos la Biblia por épocas y por dispensaciones, la iglesia no estaba y los discípulos son los que hacen discípulos. Ahora fíjense qué interesante, capítulo 5, versículo 18 dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué nos dio? ¿Qué les dio? Ministerio. Algunos de ustedes han venido a decir, yo no hago nada en la iglesia, ¿qué ministerio puede hacer? Perdón, el Señor ya se lo dijo. ¿Qué ministerio tiene? El ministerio de la reconciliación. Si me decís que no tenés un ministerio en la iglesia, me estás diciendo que no leíste la Biblia. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿no? Nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. ¿Por qué no le cambiamos el nosotros por el mí? Me encargó. ¿Qué me encargó? La palabra de reconciliación. Entonces ahí dice lo que somos. ¿Qué somos? Versículo 20. Embajadores. Embajadores. ¿Qué hace un embajador? ¿Qué hace un embajador? El embajador, a ver, si yo me voy a la embajada argentina, si yo cometí un delito en Costa Rica y me meto dentro de la embajada argentina, ¿puede la policía de Costa Rica tocarme? No. ¿Por qué? Porque estoy en territorio argentino, salvo que tenga permiso del embajador. Porque el embajador de ese país es el que representa al país. Nosotros somos los representantes de Dios. Como si Dios rogase por medio nuestro. Y a veces rebajamos eso. Porque salir a compartir con las personas el Evangelio de Cristo es ser su representante, es decir lo que Él dice, sentir lo que Él sintió. Así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Qué interesante, porque a veces nos olvidamos de eso. Usted y yo somos embajadores. Se ha descansado mucho en separar el púlpito de los bancos. Entonces se cree que ahí hay un clérigo, un pastor, un cura, un sacerdote, lo que sea, que es más que el pueblo. No, somos iguales y tenemos la misma responsabilidad. Si yo estoy acá abajo o estoy ahí arriba, no hace la diferencia, porque no hay un altar. Hay un púlpito que me levanta para que ustedes me vean mejor, pero delante de Dios tenemos la misma responsabilidad. Si una persona pasa por acá y yo no le compartí el Evangelio, usted lo tiene que hacer. Y si ninguno le compartió el Evangelio, dejamos de ser embajadores. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ahí es donde viene. Les mandó a orar. Y nosotros tenemos que empapar nuestro ministerio de oración. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y fíjense que comienza su ministerio orando. ¿Sí? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. La pregunta del millón es, ¿qué está haciendo usted en la obra de Dios? Porque somos un cuerpo. ¿Cuál es su ministerio? Hay dos tipos de cristianos básicamente. Los que llegan el domingo a escuchar algo
y los que son 24/7 sirviendo al Señor. La Biblia dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Pero también dice, o tibio, o caliente o frío. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, lo que Él mandó, lo que Él vio, lo que Él sintió, lo que Él hizo. Y comienza el ministerio orando. ¿Ya está orando por su ministerio? El primer ministerio que tiene es compartir el Evangelio. Ahora, vimos esto y quedamos con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre desamparado y abandonado? ¿Cuál es la diferencia entre desamparo y abandono? La tenían que buscar. De hecho, doña Gloria me la mandó por mensaje. La buscó en el diccionario, el mismo día. No está. Quique, la felicito a su esposa, está por ahí, lo veía Quique. ¿Cuál es la diferencia entre una persona abandonada y una persona desamparada? Porque vemos a Jesús que estaba en la cruz y no fue abandonado, fue desamparado. Estaba ahí y dice Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron sus vestiduras y seguían la cruz. Y cerca de la hora novena Jesús clama a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben cuál es? Si yo tengo esto acá y lo dejo acá y me voy y no me importa, lo abandoné. Pero, si esto fuera una persona y yo la veo sufrir y me quedo acá mirando y veo cómo sufre y no hago absolutamente nada, la estoy desamparando. La estoy dejando a su propia suerte, aunque no me guste la palabra. ¿Por qué Dios dejó ahí a Jesús desamparado? Porque en ese momento, ¿qué estaba haciendo Jesús en la cruz? Sí, Juancito. Muriendo por nuestros pecados. ¿Dónde estaban siendo puestos nuestros pecados? Sobre el madero, sobre Jesús. Cuando Dios está cargando el pecado de todos nosotros, voluntariamente Jesús pone su vida y decide morir. Es cuando el velo se rasga en dos, cuando el cielo cambia de color, pero Dios no podía intervenir. Bueno, sí podía. El mismo Señor Jesús podía mandar un par de ángeles que lo saquen de la cruz y listo, pero no lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque nos ama tanto que tenía que morir en la cruz. Entonces, desamparar y abandonar. Abandonar es dejarlo ahí, desamparar es mirar lo que está sucediendo y quedarse mirando. Lo desamparó, el Señor lo desamparó. De hecho, la multitud que estaba ahí, que tiempo atrás, bendito el que viene en nombre del Señor, mirá, se está muriendo. ¿Será que se va a salvar? También lo desampararon. Buscamos una aplicación práctica. ¿Cuánta gente usted sabe? Y usted le dice amigo, y comparte con ellos, y ve su sufrimiento, y los ve sin Cristo, y usted sigue sin hacer nada. Eso es desamparar. ¿Por qué? Porque usted lo está viendo. Y un día, cuando el Señor venga, no hay otra opción. Ahora, ¿qué hace el Señor? Termina su tiempo orando. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Y es lo que dijimos el otro día, la muerte de Jesús, ¿fue voluntaria? Sí. ¿La quiere con V? Fue vicaria. ¿Qué significa? En mi lugar. No tenemos una vida cambiada. Tenemos una vida canjeada. ¿Cuál es la diferencia? Normalmente decimos, Dios cambia vida. No, Dios no cambia vida, olvídese. La vida no es una pila, yo cambio la pila y pongo otra. No, tengo una vida canjeada. Acá está Raúl. Acá está Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Me sacó y se colocó. La justificación. Es una vida canjeada, no cambiada. Cuando voy a hacer un canje te doy esto y me das esto. Él tomó mi vida y puso la de él. Y si entendemos eso, vamos a predicar el Evangelio, vamos a orar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es una vida canjeada. Ahora, va terminando el Señor su ministerio y fíjense lo que dice.
Porque no tenemos, si quiere busque Hebreos 4 para ver todo el contexto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quiénes de acá somos sacerdotes? Todos. Todos nosotros, hombres y mujeres, fuimos hechos sacerdotes para Dios nuestro Padre. Eso que a veces se dice, el hombre es el sacerdote del hogar, es una mala hermenéutica que le pone al hombre una responsabilidad que no puede llevar. Yo no tengo la menor idea por qué caen en semejante error, pero yo no soy el sacerdote de mi casa. Yo soy el hombre, el líder, el siervo, pero no el sacerdote, porque no estoy en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿tenemos un sacerdote? Sí. ¿Que hizo el sacrificio por nosotros? Sí. ¿Necesitamos un sumo sacerdote? No, ya lo tenemos. ¿Necesito ir a buscar a alguien que perdone mi pecado? No, ya fueron perdonados. ¿Por qué podía perdonar pecado Jesús? Porque Él nunca había pecado. Porque conocía nuestras debilidades. Porque fue tentado en todo. Y no tenemos todo el tiempo de ver este versículo, pero si mirábamos cosa por cosa, ¿puede compadecerse de nuestra debilidad? Sí. Jesús fue débil y en su debilidad se fortaleció. Jesús fue tentado, pero no pecó. ¿Saben lo que nos muestra eso? Cuando Jesús dice que deja un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él sufrió todo lo que nosotros sufrimos. Tentación, debilidad, dolor, y todo lo soportó. Y luego dice, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Por una cuestión de lenguaje, nosotros le llamamos, venimos a la casa de Dios. No, nosotros somos la casa de Dios. Estas son 4 paredes que fueron construidas y dedicadas para utilizar como iglesia, y gracias a Dios por eso. Pero cuando se presenta Jesús por nosotros, cuando muere por nosotros, a nosotros nos hace parte de la familia de Dios, parte de todo lo que tiene que ver. Ahora, fíjense, no hecho de manos, sino en el cielo mismo. ¿Qué está haciendo Jesús ahora? ¿Qué está haciendo Jesús ahora? Orando por nosotros. Ahora, mire esto. Jesús comienza su ministerio orando. Va caminando, sigue orando. Concluye su ministerio orando. Asciende al cielo y hoy está orando. Podemos ver al Señor Jesús que oró por nosotros, Juan 17, pero podemos ver ahora que está intercediendo por nosotros. ¿Cómo se siente usted cuando le dice que alguien va a orar por usted? Ahora, si de golpe viene y le dice, Juancito, ¿cómo está su hija? ¡Wow! Se acordó de mi hija, porque ora por la persona. Yo puse en la iglesia, orar es amar. Cuando oro por una persona, estoy amando a una persona. Bueno, Jesús nos dejó un ejemplo de cómo amar, o sea, cómo orar. Ahora, el punto para nosotros es este. Vemos un ministerio que comienza, continúa y concluye en oración, o sea, en comunión con Dios. Ahora necesitamos tener la disposición de empezar a servir con un compromiso, pero antes tengo que orar. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a comprometer aquí en la iglesia? En la iglesia local, que es la manifestación del cuerpo de Cristo al barrio. No, pero es que yo tengo muchas cosas que hacer. Tenemos 24 horas para poder invertir en la obra de Dios. ¿Qué va a hacer? Si usted me dice, no tengo ministerio, ¿cuál sería su respuesta si alguien le dice, yo no tengo ministerio? La Biblia lo contestó recién. ¿Cómo que no? Si me dio el ministerio. Me dio el ministerio de la reconciliación. No tenemos excusa. Los mandamientos que el Señor Jesús da son muchos más de lo que nosotros a veces estudiamos. Y tenemos que aprender a obedecerlos por amor, no por obligación.
A mí no me gusta que alguien venga y me diga, ay, ¿qué puedo hacer porque no tengo nada que hacer? Me gustaría que venga alguien y diga, estoy tan desesperado por servir al Señor que quiero seguir haciendo. ¿Qué más puedo hacer? Pero que la motivación siempre sea amor, no temor. Pregunta, bueno, lo del contexto